Bueno, pues ya acabamos ya la temporada, ¿eh? Sí, el 13 ya. ¿Hoy te lo has preparado o qué? Para hablar Uf, de, sí. ¿Tú mira de algo, no? Nyarlathotep. ¿Has mirado alguna cosita tú qué? Sí, a contar alguna cosa. Sí, no, tú ¿Y siempre tú tienes qué? ahí los dosieres shows. Yo, he hecho Mm, una gran labor de investigación ah, tremenda, guay. tremenda, tremenda. Y ¿Sí? tengo aquí, mira, otra cosa que tengo guardada aquí. No. ¿En serio? Un temazo que vamos. Lo he hecho ahí en 5 minutitos, pero igual te suena un poco la tonada, ¿eh? Es que tenía que poner esos Pero, títulos pero, porque la gente igual no pilla. Porque de hecho, unos pequeños. pero Como Lovecraft pensaba que hizo te en habías preparado. su Pensaba que te momento, habías Lovecraft. preparado. ¿No? Almost heaven, like no Riley, mountain of madness, Miskatonic River. Life is older, older than the trees, older than the mountains, rolling like a breeze. Nyarlathotep, take me home to the place where I belong. Was I thought to sleeping like a child? Take me home in small room. All my memories gather around you. You may be Hitler, Tesla or Han Solo. Dark and dusty, you were the black pharaoh. Dust of motion streaming in my eyes. Nyarlathotep, take me home to the place where I belong. Well, I thought you sleeping like a child. Take me home, Miss Mouthra. Oye, con esto ya sale ese programa, ya directamente. Pues ya Esto lo está. petamos. Nada, que Ya. tengáis un buen verano. Muchas gracias por estos 13 capítulos. Ha sido un placer y nada, nos vemos a la próxima. Hasta luego. Adiós. Buenas noches, Arcamorriers. Bienvenidos, Spartiers. Bienvenidos. Muy bien. He avisado antes a para que se podía quitar los auriculares. Gracias. Bienvenidos una noche más. Una ¿Qué noche tal, más expertos? a vuestro podcast favorito de, bueno, como no hay casi, pues es seguramente vuestro favorito, deduzco, imagino, eso me parece sentir por la calle, ¿no? Ya no me dicen nada, pero me miran con una mirada que algunos Me confundirían con suena. odio, decir, qué tío más pesado, pero en realidad yo capto que es una mirada de, qué bueno, seguir haciendo vuestro trabajo, no os quiero molestar, ¿eh? Y yo Seguid detecto dando la turra. que es eso lo que quieren, es eso lo que quieren. Y hoy vamos a hablar, no hemos hablado casi nunca no de Primogénero. Hace 2 programas solo que hablamos de Primogénero, ¿no? Si no recuerdo mal, o hace 3. No, no, no. Es que pasan las semanas que vuelan, ¿eh? El tiempo corre, ¿eh? Cuando el señor es del Mm, tiempo y del caos está haciendo las suyas. Y vamos a hacer, para despedirnos, es el programa 13. Podría haber hecho 14, podríamos hacer 15 para esto, pero venga, 13, por culo. La más suerte que se la metan ahí. Bueno, en fin. Vamos a hacer la despedida. Ya no vas a tener más entregas hasta septiembre, octubre, cuando sea. Aprovechar para repasarlo, que habrá examen en septiembre. ¿eh? En septiembre haremos el gran repaso de todas las cosas. Haremos preguntas y tal y cual. Sería bien, ¿eh? Con un mm. sorteo sorteamos una carta la carta más cutre de todas las cartas que tengamos. Bueno, pero no tenemos, claro, no podemos desprender ninguna carta, claro. Es todo muy, muy valiosísimo. Una carta promo especial. Bueno, ya veremos, ya veremos. Sí. Estudiarlo. Dejad comentarios, Mm, aprovechar para ver los programas que no hayáis visto, aprovechar comprar muchas copias de los que quedan, si puede ser en francés, que nos dan más royalties, si no, exacto. aprender francés y esas cosas.
Y nada, pues vamos a hablar de Nyarlathotep, Nyarlathotep, que es un personaje del que ya hemos hablado, porque claro, es que el cabrón se hace notar, ¿no? El cabrón está por ahí, no, hablamos de Azathoth y su hijo, ¿no? Es su hijo y que tiene más Más o peña. Y menos. es un Nyarlathotep, además es que es el único que ha escapado, ¿no? El único, bueno, ya ahora te extenderás tú más, ¿eh? Pero es el único cabronazo de todos los dioses así oscuros que se ha escapado. Y el tío va y viene, se maneja, entra, sale, es el típico, como en Expediente que es cuando pasaba la cena y salía el fumador, que pasa Jamie, ¿no? Siempre es el típico que está por ahí mal metiendo para aquí, para todos. Y si uno va a la WikiHow Lovecraft Fandom Wikipedia, viene una lista de nombres Ujú. y vamos a ver, es que todos los nombres que tiene este hombre, porque Nyarlathotep también es conocido como Atu, como Akinari. A ver, ojo, hay que decir que no solamente relatos de Lovecraft, sino que también metió videojuegos, porque este personaje debe ser de los primigenios, casi más que Cthulhu incluso, ¿no? Que sale en Chulo, que sale en un Mm. montón de videojuegos, de películas, de libros, de rollos y de todo. Y probablemente también los primigenios que pasan en las novelas, creo, porque algunos saben poquito. Pero bueno, en fin, a ver, ojo, atención, Atu. Ahora que están ordenados por orden alfabético, ¿eh? Akinari Kashihara, porque esto es un videojuego japonés, claro. El murciélago dios de la el Black Demon, el Black Man, el Black Faraón, el Black Faraón negro, The Black War, eso es la prostituta, no sé, The Black Wine, claro, puede cambiar de todo. El ciego, el que no tiene cara, The Bloated Woman, The Bloody Tongue, la lengua sangrienta, la tormenta del Calibán, el Crawling Chaos, que es el caos que recta, ¿no? Que se arrastra, la niebla que se arrastra de esto, el demonio oscuro, el ala oscuro, el de Dweller in the Darkness, el que se come las caras, el dios sin cara, el padre de todos los murciélagos, el padre de todos los millones de favorecidos, de Father of Ones, Frack, The Floating Horrors, The Fight of the Light, The For One, el Führer, el Hitler, que matasco ya, Gunner Boss, el dios de las miles de formas, el dios de las, tal vez la tenga sangrienta, pero cambia la equivalación, el dios del desierto, el gran padre, el gran cazador de la oscuridad, el gran aullador en la oscuridad, el aullador en la noche, el Joker Nyarlathotep, el Rock, also el Rock, también conocido como el Rock, el Living Shroud, más ataca a mano, ese es el videojuego, el mensajero mascarado, Masacre, el maestro del demonio, el mensajero mítico, el hallador a la yuna, la presencia de la luna, Mr. Blackman, Mr. Skin, Mr. Tiddle, Nasiajoter, Niagarigayesh, Irwi, Aetag, Liget, el príncipe de Darkness Star, Randall Flagg, el murciélago de las arenas, Sauron, Shugoran, el que no tiene, el Skinless One, el Stalker Amon de Stark, o sea, el que te acosa en las estrellas, ¿no? El que está ahí acechando en la oscuridad, en las estrellas. Stanley Pigman, si un nombre más normal, ¿no? La cosa en la máscara amarilla, el Time Gone, The White Man y de William Aguiley. Yo creo que se han dejado alguno por ahí. Bueno, y luego te vienen los nombres en otro idioma, pero bueno, para eso ya aprender De el uno para idioma, porque otro. aquí no hay quien lo entienda. Se han dejado unos Joder. cuantos, madre mía. Tienen más nombres que el Azatoth, ¿eh? Yo me he quedado aquí Ujú. entrenado. Tengo un poco ¿Estás bien? de ¿Quieres algo. un poco de agua? ¿Quieres un poco de...? Sí, respira. Madre mía. Esto, bueno, a ver. ¿Dónde se le ocurrió al señor Lovecraft a hacer aparecer? Después de haber creado a Azatoth, no sé si fue antes o después, porque el orden no lo tenemos muy claro, ¿no? Ay, tío, igual me voy mezclando El ahí. orden, sí, si no recuerdo mal, no recuerdo en qué relato es, si es en la sale por primera vez en el relato Nyarlathotep, creo que es un poema que hizo, Un poema pero así. quiero recordar que la historia inicialmente aún no tenía muy definido ni Azathoth ni Nyarlathotep, y inicialmente ambas personalidades estaban muy mezcladas, y de las primeras descripciones de Nyarlathotep también es un dios estúpido y ciego. Entonces, en esos primeros relatos aún está mezclado ambas deidades y aún no se habían separado en lo que fueron después. O sea, el borrador, Y vamos. bueno, Primera versión. Vamos, que era lo un típico que poema. empiezas a hacerlo primero y Mm. luego dices, hostia, pues quizá tendría que hacerlo así y lo cambias. Entonces, Vamos, la etapa poetizo, entonces, la etapa poetizo de Lovecraft. lo explicaremos más en detalle de dónde sale este poema y tal, porque la historia también es interesante, pero sí, viene Mm, un poco de ahí, de ese inicio. mm. Sí, pero es un Entonces, poema de Nyarlathotep 1920, ojo. también,
Realmente, ¿eh? Nyarlathotep también se le llama el caos reptante, es el mensajero, el corazón y el alma de los dioses exteriores, como ya habíamos comentado. Y lo que decías, es el único que tiene una personalidad y que afirma poseer un millar de formas distintas, como ha quedado patente con todos esos nombres. Le resulta más divertido causar la locura y la demencia que la simple muerte y destrucción, al contrario que muchos de sus colegas. Se ha comparado mucho su figura con Loki, de la mitología nórdica, y el nombre de Nyarlathotep, aunque pueda sonar como un poco egipcio, que realmente tiene una traducción, aunque en esa época Lovecraft tampoco conocía muy bien los jeroglíficos como para traducirlo bien, realmente viene de, bueno, de ciertos relatos de Lord Dunsany que habíamos hablado. Cogió dos dioses distintos, creo uno de ellos era un falso profeta que no recuerdo su nombre y otro era un dios de bla, bla, bla. Cogió los nombres, los mezcló un poco, la forma etimológica que se dice de los nombres y de ahí creó un poco el nombre Nyarlathotep, aunque ese nombre realmente dice que se le apareció en sueños. Bueno, esa es una versión, ¿eh? Las de A mí hoy me ya gusta. son Esa es sus una nombres. versión, ¿eh? A mí me gusta más otra. Pero bueno, Ya llegaremos a depende esa. por dónde lo pillaras. Entonces, lo que decías, Nyarlathotep es uno de los pocos dioses de los mitos que puede actuar libremente. A diferencia de la mayoría de sus compañeros, él logró escapar del poder del símbolo arcano, de los dioses arquetípicos, bueno, que crearon ese símbolo para inhibir el poder de sus enemigos. Entonces, su comportamiento es radicalmente distinto al de la mayoría de los súbditos de Azathoth, porque en vez de desear destruirlo todo a su paso, suele un poco, pues, lo que decía, deleitarse con el miedo, la locura y causar el sufrimiento en los mortales. Incluso puede interactuar con ellos para que le ayuden a satisfacer sus retorcidos deseos, generalmente recurriendo al engaño. ¿Vale? Aparece en un gran número de relatos y se desconoce realmente cuál es su forma. Lo que decíamos, tiene miles y miles y adopta un rostro u otro en función de sus propósitos. Solamente se han descrito algunas de sus formas, pero las diferencias entre ellas son enormes, cada una con sus adoradores, sus ritos, sus propios planes. Eso es bastante variado. Pues si tenemos esta forma, que no recuerdo bien cuál era, pero bueno, es que hay tantas que al final pierdes la cuenta. Tienes esta, que es un poco la más típica, si no recuerdo mal, es la de la lengua sangrienta. Ajá. Tienes incluso esta, que es ya Hombre, mucho más Daft futurista. Punk. Hay algunas formas que son de neohackers y cosas así también. Tienes esta, que es mucho más clásica, con otro objeto que veremos después, que es esta piedra de aquí, que es el trapezoedro brillante. Tienes la que salía en, si no recuerdo mal, el Arkham segunda, Sí. también es bastante típica. Y nada, tenemos aquí también lo que sería la corte de los dioses exteriores, un poco donde el origen de todo esto. Para que os Entonces, quejéis, ¿eh? Cartitas. cartitas, sí, que hoy tenemos unas cuantas. Lo que decíamos, hay tantas formas, como nombres, como sectarios, que yo que sé, tenemos el faraón negro, que es un humano de aspecto egipcio. Tenemos el dios de la lengua sangrienta, que es un enorme monstruo con apéndices terminados en garras, que si no recuerdo mal sería esto de aquí. Mm. Luego tenemos, yo qué sé, bueno, aparte de las garras, tiene también un tentáculo carmesí, donde debería estar la cara, que es esto que sale por aquí arriba. Tenemos también el morador de las tinieblas, o padre de los murciélagos, o luz que vuela, que es una criatura negra y alada, con un ojo rojo trilobulado, y que no puede soportar la mínima luz. Luego yo que sé, tenemos la mujer abotargada, que es una hembra gigantesca, cuyo cuerpo está cubierto por numerosos tentáculos. Tenemos la bestia, que toma una forma que realmente es desconocida y de la que solo se sabe que su cara es un hueco a través del que se pueden ver las estrellas, que si no, ¿qué diría que es esta realmente? Pero bueno, esta debe ser una versión de la bestia un poco más No, yo creo que actual. esto es. Yo creo que es El la traje, portada de un disco de Daft Punk, ¿no? casi, sí. Tenemos, yo qué sé, esta en concreto, por ejemplo, solo se dice que solo puede ser invocada en un lugar muy concreto del mundo. No se sabe cuál es, pero se dice eso. Se dice que incluso es el hombre negro de los aquelarres, que ha sido Adolf Hitler, que ha sido Al Capone, el barón Samedi o Samael. O sea, todo Todo. lo que te puedes imaginar es Nyarlathotep. Adolf Hitler, por ejemplo, si no recuerdo mal, es en un videojuego, el Persona 5, no sé, bueno, no sé el 5 o sea, bueno, uno de ellos. No sé si tiene más de uno, pero bueno.
ha estado en un montón de encarnaciones, un montón de rostros, avatares, o sea, bueno, no hay palabras para describir la cantidad de caras y rostros que ha tomado. Si vamos a ver un poco por encima algunas de sus máscaras, ¿vale? En concreto también en Arkham teníamos 5 de ellas. Teníamos esta y esta. Que dice, son la misma. Y dice, no es verdad. No son la misma, cambia el color. Cambia el color, hombre, ¿qué? A ver, también en el subtexto tenemos Stalker Among the Stars, tenemos el dios de las mil formas, tenemos el mensajero de los dioses exteriores, el susurrador sin cara, sin rostro creo que era, y el caos reptante. Y cada una de ellas pues tenía su propia coña. En este escenario en concreto también era muy guay porque las robabas al azar y tenías que descartarlas sin decir que tenías esa carta en tu mano o te volvías loco. Entonces, estaba guay. Si no recuerdo mal, es el escena del... No sé si es de donde moran los dioses, pero bueno, es de los devoradores de sueños. Me suena a mí muy que... relacionado. Me suena de los duels, sí, Está muy relacionado con el mundo de los sueños, al final, Nyarlathotep. Bueno, de hecho, a Lovecraft, pues eso, se le apareció en sueños y entonces ha tenido siempre esa relación con la tierra de los sueños. Y bueno, al final, como con tantas formas y con tanta variedad de avatares, se dice que lleva haciendo de las suyas desde el principio de los tiempos. De hecho, hay un avatar que ya lo has nombrado tú, que es Ahtu, o como se pronuncie, que se dice que pisó nuestro mundo por primera vez, que fue la primera versión de Nyarlathotep, por el primer avatar que llegó a la Tierra. Que se dice que descendió desde el espacio como si fuera una semilla, y con el tiempo creció y se convirtió en una descomunal columna negra con 8 tentáculos y grandes raíces. Una forma, si os fijáis, cada forma tiene, o sea, no son formas muy similares, o sea, está súper absurda la forma realmente, ¿no? De hecho, si no recuerdo mal, en algunas versiones de algunos Final Fantasy, Ahtu es una especie de árbol, es un enemigo también que precisamente tiene pues eso, un tronco muy largo con sus ramas, su cara y unas raíces muy grandes. O sea, hasta ahí, lo que decíamos de Japón en el episodio de Petersen, hasta ahí ha llegado esta influencia. Sí, sí. De hecho, pues esas raíces se dice que son tan grandes que si lograran arraigar en la tierra, no tardarían en destruirla desde dentro. O sea que, bueno, que tiene tantas versiones y de tantas máscaras que al final, que vamos a hablar de unas pocas, tampoco vamos a poder entrar en detalles en todas porque es que no sería una locura. Demasiadas. Está pensando mientras estabas hablando de lo de esto, porque estás describiendo una movida que se me ocurre ciertos personajes públicos como históricos o gente que sale por la tele, ¿no? Que a veces tiene un discurso muy parecido a muy Lovecraftiano, ¿no? Y entonces se puede hacer una sección que será fan de Lovecraft o porros. ¿No? Por ejemplo, Carlos Jesús, ¿eh? Cuando habla de Raticulín, ¿no? Vendrán presencias del espacio exterior a invadirnos, ¿eh? ¿Porros o fan de Lovecraft? Porros, porros. Está claro. Pero hay unos cuantos personajes, ¿eh? Que podría decir. Unos cuantos, sí. A ver, la influencia que ha tenido en la cultura y en tantísima gente es impresionante. Y De sin hecho, saberlo ellos. siempre lo decía. Y Nyarlathotep ha salido muchas referencias también en sus novelas. Ese es el hombre negro. ¿Cuál de sus versiones? Alguna que he leído de estas era de Alguna de él. estas. Alguna de ellas, sí. Se ha nombrado. Bueno, dentro de todo esto existe una leyenda que afirma que en cierto momento también del antiguo egipcio apareció Nefrenka, que era el más poderoso de los reyes sacerdotes. Se dice que fue quien introdujo el culto de los dioses con cabeza de animal y que destacó como un temible hechicero. Nyarlathotep no tardó en interesarse por él y convocándole en Irem, que era una ciudad perdida que salía en las 1001 noches, que se conoce como la ciudad de los pilares, le propuso, pues, en su línea, un sangriento pacto. Nefrenken sacrificaría en su honor a miles de víctimas y Nyarlathotep le daría el don de la profecía. Así se hizo y Nyarlathotep le concedió pues eso, el poder de ver el porvenir. Se dice que más tarde regresó a Egipto, revivió el culto al dios, extendió rápidamente su poder por todo el Nilo
causando pues temor y locura entre sus adoradores y que acabó gobernando como el faraón negro. Es una de las que luego acabó siendo uno de los avatares de Nyarlathotep. De hecho, también se le atribuye el descubrimiento del trapezaedro brillante, del que también hablaremos más tarde. Pero bueno, en cierto momento, pues eso, controló todo Egipto y era tal el punto de locura y de demencia que causaba entre pues, toda la población que al final el pueblo se rebeló y bueno, luchó contra él. Acabó perseguido pues eso, por la población, por sus enemigos y huyó hacia la costa con la intención de escapar, se dice que hacia una isla occidental. Sin embargo, las fuerzas enemigas le cortaron el paso cerca de lo que sería el Cairo actual. Y bueno, en ese momento de la historia el faraón y sus sacerdotes desaparecieron. Algunos dicen que quedaron encerrados en una cripta subterránea donde, pues, como veía bueno, toda la historia de la humanidad y todo lo que iba a pasar, pues transcribió en las paredes ese devenir de los mundos. Y otros dicen pues que simplemente fueron enterrados vivos. Eso sí, el emplazamiento de esa cripta se dice que sigue siendo un secreto incluso en la actualidad. Algunos rumores apuntan que, bueno, que la falsa pirámide de Medium o incluso la pirámide encorvada de Ashur, que son esta de aquí, y esta, que son dos pirámides muy curiosas, de hecho. Esto es verdad, ¿eh? Estas pirámides no nos las hemos inventado. De hecho, esta era un prototipo de las primeras pirámides que aún no llegaba a tener la forma de triángulo. Y esta, no sé, no recuerdo muy bien por qué, pero empezaron a construirla y luego cambiaron el grado de inclinación y por eso tiene esa curvatura ahí. Bueno, se dice que en una de estas dos se construyeron en su momento realmente para mantenerlo atrapado y que quedase ahí bajo sus muros. Pero lo cierto es que a día de hoy, o eso parece, no se ha encontrado ningún resto, ninguna pista de que estén en ese lugar. Parece ser que esto se debe principalmente a que al fallecer Nefrenka se fundió con Nyarlathotep y pasó a ser uno de sus avatares. Y por eso ya no se han encontrado ninguno de sus restos. Claro. Y bueno, así, en ese momento, con esa desaparición, con esa muerte, pues se le declaró, bueno, se acabó el periodo del faraón negro, perdón, y hicieron que su nombre fuera tachado de todos los registros y monumentos. Y por eso ya tampoco quedan referencias a él en la historia de los egipcios. Bueno, es una historia que se ha ido creciendo con el tiempo también. Se mantuvo, hubo en algunas sectas que lo siguieron adorando, como los de la lengua sangrienta. De hecho, también la esfinge también se dice que inicialmente era un avatar de Nyarlathotep, pero que antes tenía otra cara, que luego, pues como creaba la locura, la cambiaron por la que tiene actualmente. Ha estado muy, muy relacionado siempre con Egipto, y quizá porque fue la zona en la que cayó, quizá porque siempre ha ido mucho por esa zona, o ves a saber por qué, pero siempre, de hecho, hay 3 o 4 avatares que están relacionados, bueno, 3 o 4 avatares distintos que están relacionados con la zona de Egipto. Ya os digo, entre el faraón negro, la esfinge, luego había atrás otro tipo de esfinges también que las enterraron y que si alguien las encontraba se volvía loco. Y no sé, hay muchas ahí que están todos ahí relacionados con esa zona. Pero bueno. Esos son perros de Tíndalo, ¿no? Se escucha por ahí, perros de Tíndalo. Sí, Cuidado, ¿no? cuidado. Yo iría con cuidado porque los Perros rockabilly los machetes. han dejado tranquilos un par de días, Sí, pero pero eso es una perro eso es una perra, o sea, hueso de Tíndalo, ¿eh? Así que ten de cuidado. hecho, La daga sí, de plata, mano. eh, bueno, iremos con cuidado. Pero bueno, muchos han especulado sobre el origen de Nyarlathotep. De hecho, lo que decías, en 1920 Lovecraft escribió una carta en la que relataba, bueno, creo que la escribió la carta en el 91, pero relataba una pesadilla que sufrió en el 20, que era la pesadilla más horrible y realista que había tenido en su vida, y que cuando la puso por escrito dio lugar al relato de Nyarlathotep, el primero de todos en los que aparece, porque realmente es un personaje que aparece en muchos de sus relatos. En el sueño recibió una carta de un amigo en la que éste le decía: no dejes de ver a Nyarlathotep si viene a Providence. Es horrible, más horrible de lo que te puedes imaginar, pero maravilloso. Te atrapa durante horas. Todavía tiemblo al recordar lo que me mostró. Esto dice que lo soñó
Y luego en la carta que escribió bueno, Lovecraft, como podéis ver, tenía sueños bastante raros, ¿eh? Pero bueno. Luego en la carta que escribió él en 1920 dice, nunca había oído el nombre de Nyarlathotep anteriormente, pero parecí comprender la alusión. Nyarlathotep era una especie de showman o conferenciante ambulante que realizaba espectáculos públicos en los que extendía el terror y la discusión en sus exhibiciones. Estas exhibiciones consistían de dos partes. Primero, una horrible y posiblemente profética historia cinemática y posteriormente experimentos extraordinarios con aparatos científicos y eléctricos. Cuando recibí la carta, me pareció recordar que Nyarlathotep ya estaba en Providence y me pareció recordar que algunas personas ya me habían hablado de los horrores y me advirtieron que no me acercara. Pero la carta me ayudó a decidirme. Mientras dejaba la casa, vi multitudes de hombres pululando en la noche, todos susurrando y dirigiéndose en una dirección. Les acompañé, temeroso pero fascinado, por acudir a ver y oír al gran, oscuro e impronunciable Nyarlathotep. Esta era buena. Esta era buena, ¿no? Esta Esta era es la buena, que esta era querías tú. buena. Esta era buena. Esta era buena. A ¿A qué ver, responde a esa descripción? se dice que esta imagen onírica de Nyarlathotep puede haber sido inspirada por cierto personaje histórico, y es el inventor Nikola Tesla, cuyas conferencias multitudinarias ofrecían realmente pues, experimentos extraordinarios con aparatos eléctricos, sus bobinas esas gigantes, y al que algunos consideraron una figura un tanto siniestra. De hecho, en esta imagen, que no es la habitual suya, a mí me da un poco de mal rollo la mirada que tiene aquí, A ver, realmente. es que vaya, daba un espectáculo un poco curioso, ¿no? Sí, ¿no? De hecho, a ver, en el relato, aquel que es el que está inspirado por el sueño, Nyarlathotep realmente no posee la forma típica de los dioses Lovecraftianos. Es un hombre o algo con apariencia de hombre, por decirlo así, un sujeto oscuro, alto, delgado, que emerge durante un periodo de agitación política a nivel mundial. Claro, aquí acabamos de salir de la Primera Guerra Mundial, entonces también estaba un poco la cosa ahí movida, y realizaba exhibiciones donde combina la psicología con extraños instrumentos eléctricos. Durante uno de esos espectáculos, el narrador, que es parte de la audiencia, observa que en el escenario comienzan a proyectarse imágenes de lo que indudablemente pues, parece ser el fin del mundo. En su escape, comparte la desesperación de otros mientras la realidad se hace pedazos. Luego, en posteriores relatos, vemos que Nyarlathotep pues, se caracteriza por ayudar a sus adeptos, por otorgarles poder e inteligencia más allá de las posibilidades humanas. No por bondad, evidentemente, sino para manipularlos. En este sentido, Nikola Tesla quizás sería simplemente un títere articulado por Nyarlathotep para acelerar el fin de los tiempos. De ahí que su apariencia en el cuento sea idéntica a la de Tesla. Pero bueno, pura Pero el especulación, nombre, porque realmente no se sabe si el- realmente Lovecraft coincidió con Tesla en algún momento. pero el nombre coincide con no sus maravillas de mezclar letras ahí, Nicolás Tesla ni al Latotep. Me suena que hay un Nicolás ni al la, ¿sabes? Nicolás ni al la, ¿sabes? Podría ser. Mm, yo me quedo con esta, ¿eh? Que venga alguien y me demuestre lo contrario, venga, ¿eh? Que me demuestre lo contrario. A ver, Está bastante este Neandertal. extendida, ¿no? O sea, Pero claro, es eso. estamos dando una versión oscura de Tesla, ¿eh? Que todo el mundo. El Tesla es el que tiene todo el mundo en la carpeta ¡Ay, es la ciencia! ¡Viva, viva Tesla! A lo mejor el amigo. A lo mejor, todo el mundo rajando del otro, a lo mejor el otro sabía la verdad. A lo mejor el otro sabía la verdad y está intentando combatir el mal y los males primigenios. Y todo el mundo A lo acusándole, mejor. ¿no? De robar patentes ahí, como si. A lo mejor lo tenía que hacer, estaba obligado a hacerlo para poder conseguir objetos para poder vencer al mal. Pensáis que todo el mundo el otro era un villano, pero era un héroe, a lo mejor. ¿Quién lo sabe? Mejor Tesla era de esto. Y esa es la película de David Bowie, que es un actor que tiene una cara un poco así como de malo, ¿no? Era el David Bowie, ¿no? La película que hicieron no hace mucho. ¿No Hostia, era eso David no lo he Bowie? visto. No me acuerdo. Bueno, da Hostia, no igual. me acuerdo. Es una película. Pero bueno, En fin, a ver, lo que decía, ya está.
Nyarlathotep tiene muchísimas formas, no vamos a hablar tampoco de todas. He cogido un par más. Yo quería hablar precisamente del faraón negro porque es una clásica y de Tesla porque es de su origen, en cierta manera. No vamos a hablar del morador de la oscuridad, no vamos a hablar del hombre negro porque hay muchos muy importantes, pero tampoco hace falta entrar tan en detalle. De su hermana, Pero la sí quería niebla y cosas. la mujer abotargada, no sé, no hace falta tantos. Entonces, yo creo que lo guay sería decir un par más que Vale. son curiosos. Venga, Uno va. de ellos es este, no sé si se ve bien, pero bueno, se llama El Conductor del Expreso. Este sí que fue creado por Lovecraft también. No es muy conocido. Y es un avatar de Nyarlathotep que aparece, pues apareció también en un sueño de Lovecraft y que luego lo publicó, ese sueño lo escribió, lo publicó bajo el título El ser bajo la luz de la luna. Tiene un aspecto de un hombre vestido con un uniforme y la gorra de una compañía ferroviaria, pero el rostro es inexpresivo y cónico y acaba en un tentáculo rojo. Eso sí que es una de las características que se mantiene bastante entre sus formas. Está situado aproximadamente ese tentáculo donde estaría la nariz. ¿Vale? Es un ser muy temido que habita en la tierra de los sueños y atrapa a sus víctimas en una pesadilla sin fin. Tampoco hay mucho más, simplemente creo que sale en este relato, pero bueno, me parece muy curioso. En la película está Tom Hanks, ¿no? El Expreso de Navidad. Pues quizás inspirada en Lovecraft, ¿eh? Ojo. Ojo. No la he visto, pero podría ser. Tampoco, vamos, se ve ahí un señor inexpresivo, que es la cara de Tom Hanks. El niño, el tren que va no sé dónde. Santa Claus. Seguro que en algún momento Podría dado ser. se ve una cosa roja por ahí. A ver, es que, joder, estamos aquí, revelamos una exclusiva, madre mía. La nave del misterio y la nave de mis cojones. Aquí, No hay la nada nave, como nuestro tipo de investigación. los equipos Aquí, de investigación es la hostia, ¿eh? Y aquí nos falta aquí, bueno, porque no nos apetece, nos harían unos dioramas aquí en unos platos. Pero en fin, la verdad que mola. Habría que hacer esto de es que lo del avatar, ¿no? Que a la gente le puede costar pensar que, o sea, que es un avatar y que es el dios y que no sé cuánto. Porque, claro, la religión es una cosa confusa y místico raro, ¿no? sí, Avatar supongo ¿no? que es como una especie de Es una representación, película. pero que no Ah, es él. bueno, Bueno, Avatar sí, también, la película que a ver si estrena una tercera parte, ¿no? Para ver cómo acaba el rollo este. Y mira, Avatar también tiene una cosita esa ahí, ¿no? Que se pues, engancha a los. Joder, ojo, macho. Si es que, ojo. es que El cambio. estamos que nos salimos. Ni a la Totep. También otro cagadillo en arroz este. Están, ¿no? Está en todas partes, ¿no? Ahí. No me extrañaría. No sé por dónde íbamos ya, no sé qué estábamos diciendo. Bueno, habrá acabado con Lo que este quería hacer es los y, a- avatares. Los y avatares, ahora decías. por tú siendo Avatar. Avatar, Avatar que es son una una especie de representación, sí, pero que exacto. no son ellos No realmente. son ellos. Es una parte, ¿no? Creo yo, del dios, pero que no Pero en llega cierta a forma también sí que lo autor. son. O sea, es Sí, como, pero es como un está pedazo de ligado y es ellos. parte. Sí, Sí. ¿no? Es como un pedazo de él, ¿no? Sí. Sí, diría que sí. Sin tener la RAE delante, diría que sí, más o menos. Es Entonces, complicado. otra de sus formas sería, por ejemplo, que es bastante curioso también, es el hombre Tic Tac. Es uno de los avatares más extraños de Nyarlathotep, ya que es una entidad en forma de inteligencia artificial. La auténtica forma de este ser es una máquina, aunque también puede crear una forma humana que a menudo parece como un cyborg, concretamente como un hombre negro con partes mecánicas. Como todas las demás manifestaciones de este dios, tiene como objetivo pues, traer el caos y la locura, su hobby. La forma de máquina puede proporcionar cálculos muy avanzados a científicos que trabajen en armas u otras máquinas que tengan el potencial de traer la destrucción y el caos a la raza humana. Es un poco su objetivo en esta forma. Para manifestarse, este avatar manda instrucciones, un poco entre comillas, de cómo construir una máquina apropiada para que él habite en ella como su esencia. Y así, pues, Nyarlathotep puede enviar en sueños, bueno, unos sueños explicativos al mecánico o al constructor que haya escogido y hacer que otra criatura proporcione, o bueno, hacer que otra criatura proporcione los diseños, o bien lograr que de alguna otra forma, pues, acaben construyendo esa máquina. A veces, pues, simplemente se limita a buscar una máquina que servirá de huésped y ya se me mete ahí dentro, pues, instruyendo a su creador que, bueno,
que lo haga él. Pero bueno, es un poco, vale, depende del tamaño, la construcción, la apariencia de la máquina. Entonces, también según en qué época del tiempo va cambiando. Se sabe, por ejemplo, que en el Londres victoriano pues tomó la apariencia de un motor a vapor. No sé si está relacionado con este conductor, pero creo que no. También se cree que fue el quien le dio a los humanos la clave para la bomba atómica, que yo qué sé, que en la actualidad hay informes que dicen que podría haber adoptado una forma de superordenador y que este avatar pues se iría deslizando por internet divulgando información sobre los secretos de las diferentes naciones y así desestabilizar el mundo. Es ChatGPT, ¿eh? Es ChatGPT. Cada vez que estés usando ChatGPT para escribir algo. Omnijourney. Omnijourney, estás usando ni a los de. Lo está usando. O sea Que lo que fuera. tengas. Bueno, Finalmente, dejad de usar IAS. Menudo programazo, que estamos haciendo. Estamos soltando ahí unas revelaciones como puño, vamos. Esto es lo de Iker Jiménez y hace cuatro naves del misterio. Madre mía, lo de las sillas. Es tremendo esto. Es tremendo. Pues ¿Qué más tenemos desde el hotel? Pero hay más imágenes que tienes ahí. tengo más por aquí. Sí, pero creo que las que tengo más son de cartas, otra ¿no? cosa. Sí. Vale. Ahora a ver, Vale. es lo que decía. Hay tantas formas que hay muchísimos seres distintos que le veneran. Probablemente, de hecho, sea la deidad con más devotos debido pues, al millar de formas que puede adoptar. Tampoco quiero entrar mucho en detalle en las sectas, porque también hay muchísimas, pero realmente creo que son las más dementes y las más sangrientas. Son cañeras. He leído algunas y he preferido no incluirlas. La mayoría porque me ha parecido Puedo decir bastante que el tío triste. es un adicto al trabajo también, ¿no? Porque es que no para. El tío no para. No No es para. perezoso, ¿eh? El tío no para ahí. No, Con sus no, realmente 50.000 millones de no es. formas. Está en todos lados. Sí, sí. Es lo que decíamos. Hostia, en esta secta aquí que me tocaba ser. ¿Cómo No se para. aclara? Realmente. También necesita cómics. A ver, voy a hablar de un par simplemente porque también hay muchísimas. Lo que decíamos, la de la lengua sangrienta y la de la iglesia de la sabiduría estrellada, el culto de la mujer abotargada, hay muchísimas. Pero bueno, vamos a hablar de esta última. El culto de la mujer abotargada es un antiguo culto que es exclusivo de China, si no recuerdo mal, y sus rituales se practican tanto en el continente como en algunas islas un poco más deshabitadas. Existe muy poca información sobre este culto, menos mal, un culto secreto del que no se sabe muchas cosas. Hay imágenes, ¿no? No, ahora por ahora no. Y a ver, se sabe que, de las pocas cosas que se sabe es que su arma principal es una hoz y que la utilizan para mutilar el tronco de la víctima y después seccionar las extremidades dejando morir desangrada a la víctima. Como decía, todo muy happy, muy bonito. El uso de armas de fuego es muy raro, de hecho, por eso usan la hoz un poco para compensar esa escasez. Perdón. Y bueno, el tema que ya vimos que te interesaba en el capítulo anterior es que los ropajes ceremoniales que usan son de seda negra y amarilla, de corte voluminoso, para simular un poco la forma de la mujer abotargada. De hecho, también todos los sectarios llevan un tatuaje en la axila izquierda con los ideogramas de la secta, lo cual permite también identificarlos cuando aparece pues, un cadáver. Entonces dices, bueno, este de la secta, pues así lo saben. Por lo general suelen realizar ritos de muerte, de sacrificio con la mujer abotargada lavando su abnegación y de reproducción, en este caso con profundos, especialmente hembras, violando humanos. Lo que decía, es una secta bastante... Con Esta es de las profundos más también. con profundos, es curioso. Madre mía. Sí. Y esta es la más suave. O sea que aquí lo dejamos. Esa es de las suaves, sí, porque había algunas que habían... Bueno, es igual. No, Pero no voy a buscarlo hay muchísimas. En los CraftTube lo podéis encontrar por ahí, seguro. De hecho, había la campaña de las máscaras de Nyarlathotep, la mítica campaña, que visitabas muchas de estas sectas, porque ibas viendo durante todo el recorrido de la campaña, ibas encontrándote todas ellas en su sede en Nueva York, su sede en Australia, la de China, la de Kenia, creo que había un montón. Otra de ellas, pues yo qué sé, tenemos también la he nombrado, es la Iglesia de la Sabiduría Estrellada. En este caso, este culto adora
al Morador de las Tinieblas y tiene sedes en Australia, en Providence y en Youth, uno al lado del otro. Se sabe que la secta usa una reliquia sagrada conocida como el trapezaedro brillante, el que ya hemos comentado y que luego explicaré. Sí, voy a ponerlo. A ver. Aquí está. Toma, otra cartita. Y lo usan para invocar principalmente al Morador de las Tinieblas, que es el avatar de Nyarlathotep al que adoran. Y este avatar pues demanda terribles sacrificios a cambio de sabiduría, de la sabiduría ilimitada del universo. ¿Vale? Entonces, ya que estamos aquí, vamos a hablar de un par de objetos también relacionados con él, que serían, por ejemplo, este trapezaedro brillante, que seguramente algunos lo habréis usado en alguna baraja y no sabéis que está relacionado con Nyarlathotep. Así que, ojo, o sea, estáis usando una carta que está relacionada con Nyarlathotep. De hecho, con el morador de No las es tinieblas. no es GPT ni esto. Bueno, con más, Ojo, dame. este artefacto es de origen extraterrestre y es de, pues, muy antiguo y se dice que tiene un impensable poder. Permanece oculto dentro de una decorada caja y que la protege, pues, de las miradas de los curiosos. De hecho, le hemos mostrado también esa cajita en otra versión que sería esta, ¿vale? Esta ilustración de aquí a la derecha. Es también el trapezaedro brillante, pero bueno, es la versión más antigua. En la versión del LCG, fijaos que está tirada por aquí por el desierto. Fijaos también, un dato curioso, esta pirámide de aquí era una Suena pirámide algo, ¿no? antes. Sí, sí. Esta de aquí. Ojo con el Chan, detalle. chan. Chan, ¡Toma chan, ya! no te no os habíais fijado. Estoy jugando esta Anda. carta, ¿eh? Shame of you. Pues eso. Entonces, el trapezaedro brillante se dice pues, que está dentro de una cajita, que la cajita protege, pues protege de que la gente mire ahí dentro. Y al mirar directamente en este talismán se pueden observar escenas de otros mundos. El trapezaedro brillante inicialmente era empleado por diversas sectas con la finalidad de ponerse en contacto con Nyarlathotep. El ritual realizado consistía en abrir la caja para mirar directamente en su interior, con la finalidad de establecer un vínculo, y a continuación la cerraban de golpe para culminar la invocación. Entonces, en plan, y ya está. Es un ritual bastante absurdo, pero es así. Pero El bueno, amor. no lo sé realmente, pero bueno. Esto permitía a Nyarlathotep manifestarse en el lugar señalado por su avatar, el Morador de las Tinieblas, para que así sus devotos pudieran adorarle y pedirle favores. Es algo que también se suele hacer bastante. Luego que los conceda o no es otra historia. Se trata de El una tío pide, ¿eh? especie El de... tío pide. El tío pide también. O sea, tú me pides, yo te voy te voy a pedir más. Se trata, pues, de una especie de ventana espaciotemporal que permite contemplar otros mundos y comprender secretos increíbles, pero a cambio exige, pues, unos sacrificios bastante elevados. El trapezaedro se dice que procede de un lugar muy remoto, según algunos de Yugoth, por eso también es adorado ahí, aunque no está claro si fue creado allí o si simplemente permaneció en dicho planeta por mucho tiempo. Fue llevado a la Tierra por los antiguos, ojo, no por los dioses exteriores, sino por los antiguos, un poco que eran a los que los dioses exteriores exterminaron cuando llegaron a la Tierra. Ellos fueron, de hecho, los que lo depositaron dentro de esta caja hace pues, eones, antes de la aparición de los primeros homínidos, y tras la caída de esos antiguos, fue rescatado por los hombres lagartos de Galusia. De allí creo recordar que pasó a Lemuria, después a la Atlántida y por último a Egipto. O sea, fue dando bastantes tumbos. Donde pues en Egipto ya fue empleado en los rituales de la secta del murciélago de la arena, que es otra de las sectas de Nyarlathotep, evidentemente. Y posteriormente, si no recuerdo mal, pareció estar relacionado también con algunas prácticas rituales llevadas a cabo por Nefrenka, el faraón negro. Después de todo esto ya se perdió la pista y desapareció durante siglos y siglos hasta que creo que 5.000 años más tarde apareció de nuevo bajo las arenas de Egipto en 1800 y pico por un arqueólogo y ocultista americano que era el profesor N.X. Bowen,
que bueno, estaba excavando buscando la tumba de Nefrenka, precisamente. Bowen se llevó el artefacto de vuelta a Providence y en 1844 fundó la Iglesia de la Sabiduría Estelar, de la que hablábamos antes, y empezaron a hacer pues esos sacrificios en honor a Nyarlathotep, y desde ahí pues ya continúa la historia una vez que se ha encontrado el trapezaedro. Pero tened en cuenta lo que estáis usando cuando uséis esta carta, que importante. Bueno, todo en general. No sabes quién ha tocado antes. El cuchillo, la pistola. También. Hay cada cosa por ahí. Es una cosa, es curioso, ayer también lo comentábamos en otro podcast, no en este otro podcast, sino otro podcast, que realmente en este juego, y es una pena, de la magia, los místicos y demás, no tienen las consecuencias que tienen en la llamada de Cthulhu o en los relatos de Lovecraft. Aquí puedes usar las cosas sin... Sí que en las primeras cartas sí que habían hechizos que te puteaban si tú, yo qué sé, si sacabas algún token en concreto, si sacabas si pasaba algo, pero cada vez menos. Y es una pena, molaría más ese efecto que tienen, yo qué sé, en el Death May Die o en los libros o en la llamada o yo qué sé, incluso en Warhammer, que ahí la magia es delicada también si la tocas. Aquí se ha perdido mucho esa esencia de, coño, estás tocando algo arcano que no deberías tocar. No sé, ayer salió el tema y es verdad. En este caso concreto, mira, Es el estás LCG, tocando... la versión light de los juegos de los mitos, la llamada. Sí, ¿no? Es que es eso, estás tocando un objeto, una reliquia que se usa para invocar a Nyarlathotep y no te pasa nada malo. Sí, está ahí buena, la tienes ahí De hecho, como hueca. es un pedazo de carta realmente, pero bueno. Nada, y ahora vamos a hablar del último objeto que quería hablar. Si os fijáis, hoy hemos hecho un poco un mix entre el capítulo de los usos exteriores, el de las sectas y el de los libros y objetos. Toma adentro. Así como terminamos temporada con una especie de recopilación de capítulos. Y el grandes, ¿Y grandes qué? grandes temas de Grandes ayer y hoy. temas. Me Vale, el encanta. último que vamos a hablar va a ser el libro de Azazoth, aunque aquí se tradujo como el libro negro. Bueno, aquí si veis en el texto de ambientación sí que lo dice, sí que habla del libro de Azazoth y que aparecía en el relato los sueños de la casa de la bruja, creo que eran la traducción, más o menos. Entonces, el libro de Azazoth es un tomo pues, de grandes dimensiones, encuadernado en pastas oscuras. Vete a saber si realmente es pasta o si es otra cosa, pero bueno. En su interior figuran los nombres escritos en sangre de aquellos que han firmado en él. Nyarlathotep, en su forma del hombre negro, que es la que hablábamos que estaban los aquelarres de las brujas, de Salem y demás, ayuda a una tal Kezia Mason, también conocida como Nahab, que es una bruja, la bruja que aparece en este relato, y ella pues se encarga de engañar mediante sueños hipnóticos a aquellas personas a las que quiere reclutar. Una vez captado por Nyarlathotep, el individuo es obligado a presenciar una serie de truculentos sacrificios y rituales, y una vez que estos concluyen, se le hará firmar en el libro con su propia sangre. Todo aquel que firma en el libro de Azazoth sella su lealtad a Azazoth y a los dioses exteriores. Podría ser el libro mencionado realmente por las víctimas de los juicios de las brujas, del que se habla en Salem y demás, y de ser así, se explicaría por qué nunca se han encontrado más que unos pocos de esos volúmenes y no eran realmente o no incluían tanta información como se supone que incluía este libro. También se dice que contiene pues, textos que parodian las escrituras, que alaban a los dioses a los dioses exteriores y un poco pues, también que denigran el cristianismo. Parte también de esa historia pues, tiene que ver con el familiar que tiene esta bruja, que es Ron Jenkins, que tiene una cara bastante curiosa, pero bueno. Y nada. Esta era Harry Potter. También queríamos recopilar un poco estas diferentes historias curiosas sobre Nyarlathotep, todos sus avatares y bueno, un poco de objetos relacionados con todo esto que realmente no se ven si no conoces de dónde surgen todas esas cosas. Hay más, no son todos, pero bueno, creo que ya son bastantes, ya nos hemos extendido lo suyo como para cerrar ya. Ya se hemos dejado ahí en la pistilla, ya podéis entrar La vosotros semilla. en todas las bibliotecas oscuras que hay por ahí, si no sabéis preguntar.
Siempre hay una madre anciana que os dice, es la puerta a la derecha, ¿eh? La Y luego oís, oscura, la que baja. y luego la puerta oís cómo se cierra tras vosotros y esas cosas, pero bueno, esas son otras peripecias que tendréis que sobrevivir después. Pero encontráis a cambio de un conocimiento arcano, pues importante. Y ahí podéis encontrar Bueno, más es un cositas poco sobre... como el lema de la Universidad de Miskatonic, ¿no? No me acuerdo cómo era en latino, pero bueno, venía a ser algo así de la ignorancia a la sabiduría, de la luz a la oscuridad. Venía a ser eso. De la imprudencia... ¿Lo he leído bien? ¿Lo he leído bien? Sí, de la luz a la oscuridad, sí, es así. De la imprudencia Alexander Krander. Y la demencia y esas cosas, pues bueno, son pequeños pasos para poder comunicaros cósmicamente con el esto. Bueno, en fin, como hemos dicho al principio, 13 episodios ya. Concluye aquí la primera temporada de otro podcast sobre Carlos Camorro. Bravo, 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 bravo. Gracias por aguantar aquí 13 programas. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Eso no me esperaba yo. Gracias, gracias. Yo también tengo, bueno, es una botella de agua, pero también me va bien después de lo que he dado la turra. Gracias a todos por estar aquí. Repasad en verano las cosas, aprovechad ahí Dejar que hay mucha comentarios. información, hay muchas piezas, hay muchas cosas. Hay mensajes ocultos de los rockabilis sectarios por ahí. A ver si os Hay encontráis. también pequeños pistillas, pequeñas, Sí, bueno, sí. semillas que hemos ido dejando por los capítulos que hay algunas que aún nadie ha encontrado. Me han dicho que la de Arkham Asylum la han encontrado y dijeron, uy, qué despiste. No fue un despiste. ¿Sabes cuál te Bueno, digo, no? bueno, sí, ya sé. Pero también la Vale. presentación, ¿cómo no? La presentación es Sí, despiches o... a esa me refería. Ah, un A esa. despiste. Claro, por Un supuesto. despiste. Dijo, uy. No, Por supuesto. no hay despistes. No hay despistes. Hay mucha Todo está cosa que hemos calculado, metido ahí a todo está propósito. conectado. No está calculado, menos las Ni al cámaras. lado, ni al Cosas lado, así. lo tiene todo en cuenta. Ujú. Pero vigilad porque hay algún capítulo que hemos dejado alguna semillita que aún nadie ha descubierto. Y nada, muchas Bueno, gracias a eso, pasadlo todos. Nos bien, un buen vemos. verano. Si estáis viendo esto en invierno, buen próximo verano cuando sea. Si estáis viendo esto en invierno, probablemente esté otra temporada en marcha, así que felicidades. Ujú. Podéis disfrutar de Enhorabuena. sabiduría cósmica, ¿no? Y podéis ascender en los cultos varios que se van expandiendo gracias a este programa, Exacto. hace los Arcamorrias. Vamos a usar el culto de los Arcamorrias. El culto de los Arcamorrias, ya voy a buscar los nombres, sí, de Silver Warriors. of the Me gusta Father, ponerle ahí, Arkham Warriors. Arcamorrias. Arcamorrias es bueno, Bueno, Arcamorrias, el culto de los la Sagrada Orden Plateada de los Arcamorrias, no sé cuántos. te das cuenta que siempre al Y final nos emparellamos más que al principio, casi, ¿eh? es Despidiéndonos. posible, pero bueno. Y eso, que en septiembre volvemos. Oye, Ahí está. a lo mejor, A lo mejor que hay ya, alguna pildorita de estas. de Ya veremos. sabiduría. Puede ser. Ujú. Pero oye, No, a lo mejor en septiembre, bueno, septiembre no, pero la primera temporada podemos hacer un evento online o algo, un evento online, un evento presencial o algo, que se puede trabajar en ello, para que todos los alcamores puedan jugar y esas cosas. Bueno, ya pues veremos, ya sí. veremos. Sé que se hacen muchos ya, que estáis ahí. Bueno, no se hacen muchos, ¿no? Nadie apenas hace encuentros, ¿no? De alcamores, ni se hacen No. cosas especiales, ¿no? Por eso alguien tiene que hacerlo, ¿no? Alguien tiene que coger algún Mm, local Alguien que tenga tiene que, nombre. igual que nadie hacía podcast y empezamos nosotros y de golpe Claro, ahora todo el mundo parece que hace podcast. pues igual habrá que hacer eventos, ¿no? Igual, eventos donde no se juega, simplemente pues te echan las risas ahí. Es una carta en la mesa, Bueno, pero acuérdate aquello de no sé cuántos. a Un ver, ahora karaoke que ahí. íbamos al salón del cómic, íbamos al salón del cómic, no a mirar cómics ni nada, íbamos al bar. Por supuesto. Y, Pero hay gente que va a eventos de juegos de mesa a jugar, yo no lo entiendo. En fin, sí, sí, de verdad. Warriors, Expertiers, nos vemos. Nos Gracias. vemos. Gracias a todos.